Queridos amigos, sean bienvenidos todos ustedes a su programa Secretos Milenarios. Recuerden, soy su amiga Abril de Montserrat. Es un programa sobre una serie de experiencias que he tenido a lo largo de mi vida sobre el más allá. Experiencias y algunos intercambios con fantasmas y con almas de algunos otros seres que, estando vivos, me permiten tener ese acercamiento paulatino. Quiero decirles que agradezco ante todo la producción de este material al señor Jaime Maussan, con mucho respeto y por supuesto aprecio hacia su persona. Agradezco también a mis compañeros del máster, al ingeniero Francisco Domínguez y a Horacio Roquet, muchas gracias. Y mando muchos saludos a mi bella madre, a mi hermana Grace, a Luis Mario González, que nos manda apreciaciones muy asertivas sobre el material del programa. Y este programa, queridos amigos, quiero también utilizarlo como medio de agradecer al director del Instituto Nacional del Derecho de Autor, al doctor Jesús Párez Gómez. Doctor, muchas gracias por esos servicios que nos presta tan oportunos y eficientes en el Instituto Nacional. Y bueno, como una servidora ya tiene más de 25 obras registradas al momento, pues agradezco. Agradezco también a Raimundo Flores Ramos del Indautor, que nos proporciona también un servicio maravilloso, muy ágil y muy eficiente. Y también saludos a la ciudad de Puebla, a Mariela Cuautle López, a Karina y a su mami, doña Elenita. Siempre nos ven y nos mandan también observaciones y comentarios muy afectuosos y muy apegados al sentido común. Queridos amigos, el programa del día de hoy lo voy a dedicar a hablar sobre los fantasmas que se ven en algunas escuelas. Ustedes saben que en las escuelas existe mucha energía, justamente son los educandos, personas adolescentes, muchos de ellos, niños y algunas otras personas que acuden a estos centros educativos y siempre están cargados de una gran cantidad de energía, y es justamente lo que buscan muchos fantasmas. Entonces, bueno, le doy este adelanto y también le quiero recordar que estamos dedicando esta serie a la ayuda que proporcionan algunos mediums a personas que se han ido, han experimentado la muerte física, pero también la ayuda que nos dan seres de luz y muchos seres que han perdido la vida a nosotros, que aún nos encontramos en el camino, en la búsqueda como ellos, y que de alguna manera también estamos equilibrando esas energías para acercarnos al conocimiento de la verdad. Quiero decirles que el día de hoy les voy a platicar una experiencia, la experiencia que tuve en estado de vigilia en un cementerio. Quiero decirles que este material está incorporado a mi libro Seres de Mundos Extraños, en donde realizo varias narraciones sobre esta experiencia paranormal con algunas almas y de muchos tipos. Están las almas que justamente son desencarnadas o han perdido la vida, y están también los protectores espirituales. Entonces es justamente esta historia que voy a relatarle a usted, el encuentro con un protector espiritual al que yo llamé involuntariamente y se manifestó, y pude apreciarlo, escucharlo y además tocarlo. Entonces vean ustedes, quiero comentarles que hace algún tiempo tuve una experiencia muy traumática y dolorosa, y justo esa profunda pena me libró de alguna manera de vincularme de una manera más constante o más fuerte a este mundo físico. Fíjense que justo recibí esta noticia a través de un comunicado muy breve.
Sin embargo, recuerdo que produjo una honda conmoción en mi espíritu, en mi alma. Me pareció percibir que se convulsionaba aún dentro de mi cuerpo físico y eso me hizo experimentar la sensación de flotar en lugar de estar afianzada sobre el suelo. Era tan grande ese sufrimiento que por mucho tiempo me fue muy difícil levantarme día a día y trabajar. Transcurrió así una larga temporada hasta que tuve súbitamente la lucidez de ir a buscar a mi abuelo al cementerio. Tuve esa pues inspiración de una manera natural, dado que yo me comunico con él. Él ha perdido la vida hace más de 30 años y sin embargo todavía puedo contactarme. No obstante, por aquella temporada, tal vez la nostalgia que albergaba mi alma impedía que yo tuviera un contacto directo y tan nítido como casi siempre lo he tenido con el alma de mi abuelo. Entonces se me ocurrió ir al cementerio a buscarlo y a pedirle que me ayudara a resolver ese problema tan difícil porque sencillamente para mí era imposible hacerlo. Había realizado ya muchos esfuerzos en vida, había tocado muchas puertas y sin embargo nada me había resultado para resolver aquel problema tan especial y tan complicado. Y fue así como uno de aquellos días del pasado acudí al cementerio. Recuerdo que era más o menos la 1 de la tarde y empecé a invocar a mi abuelo. Sin embargo, desde el momento en el que entré a aquel lugar, me parecía que la honda pena que me embargaba por completo había producido que me direccionara tal vez a un territorio desconocido, pues ciertamente aquel cementerio en donde yo tenía la certeza que estaba enterrado mi abuelo, me parecía completamente diferente al lugar al que siempre había acudido a rezar por su alma. Entonces, llegué más o menos a esa hora. Sin embargo, al tener esa fuerte sensación de que me hallaba perdida, empecé a buscar nuevamente el camino por otra dirección, empezando a orar, empezando a invocarlo fuertemente. Ese gasto de energía fue de alguna manera tan fuerte para mí que me vi precisada a sentarme incluso a la orilla de una cripta. Empecé a decirle que no podía encontrarlo y que sin embargo acudía ante él para pedirle su ayuda inmediata. Fue así como de pronto fui quedándome un tanto dormida. Esa profunda emoción, ese desgaste pues desmesurado de energía hicieron que me fuera embargando poco a poco el sueño. Recuerdo todavía haber visto el sol del atardecer a eso de las 3 de la tarde, cuando me empecé a quedar dormida con la cabeza entre las manos y los ojos entrecerrados. También recuerdo haber visto brillar al sol tan cálido, tan lejano, brillante e imperturbable. Y todo ese panorama entre las criptas y algunas lápidas hizo que por momentos deseara alcanzar la paz que, de alguna forma, de la que gozan ya algunos muertos. En ese momento recuerdo que un escalofrío recorrió mi cuerpo y de manera simultánea empecé a escuchar algunos pasos. Pasos de una persona que se aproximaba lentamente al lugar en el que me encontraba sentada. Noté que pisaban suavemente la hierba seca que había crecido entre las criptas. En ese momento volteé y me di cuenta de que un hombre mayor me observaba de una manera muy cálida, muy benévola y que llevaba un pequeño violín sobre el pecho. Um, Inmediatamente me saludó, yo le contesté tan afablemente como pude y me preguntó al ver mi aspecto quizá deplorable qué me sucedía. Yo le conté pues mi sufrimiento de una manera muy rápida y además con una voz muy tenue.
Noté que él me envolvía prácticamente con la mirada y me prodigaba una sensación benevolente de calor. Me sentí inmediatamente reconfortada, porque en ese momento, bueno, él me dijo, me aseguró que definitivamente debía poner todo en manos de Dios sin preocuparme además demasiado por la forma en la cual se resolvería mi problema, que indudablemente, me dijo aquel hombre, se iba a resolver, puesto que a su edad él había visto cómo problemas de mayor gravedad y seriedad se resolvían casi inmediatamente y como por obra de magia. Entonces me aseguró que no debía buscar en el lugar de la muerte una solución que debía tener lugar aquí en el mundo de los vivos. Eso me reconfortó notablemente, él pareció sentirlo, porque déjeme decirle que en todo momento, mientras yo le relataba aquella triste historia, el hombre me miraba y asentía con la cabeza, y eso me dio la certeza quizá de que él conocía profundamente lo que yo le estaba relatando paso a paso. Entonces, cuando me dijo que no debía buscar entre los muertos una solución, que debía operarse entre los vivos, me indicó con la mano la salida del panteón, y además me dijo que iba a tener una respuesta seguramente inmediata. Inmediatamente él también volvió a apoyar el pequeño violín contra el pecho y empezó a tocar una melodía. Como le digo, no únicamente sus palabras y la calidez de su mirada, sino esa música maravillosa que empezó a tocar, hicieron que empezara a recuperar poco a poco el sentido, la noción del paso del tiempo y del lugar en el cual me encontraba. Me sentí especial y extrañamente reconfortada, y además como casi inmediatamente sanada. Recuerdo que volteé nuevamente a verlo y bueno, le dije que su música era muy espiritual y maravillosa. Él inmediatamente paró de tocar y sonrió brevemente para agradecerme. En ese momento le pregunté cómo era que se llamaba aquella pieza que jamás había escuchado, y él entonces me contestó con una sonrisa de satisfacción: Dios nunca muere. Recuerdo que esa fue una revelación maravillosa para mí. En ese momento me hizo una seña con la mano, yo me levanté y empecé a caminar hacia la salida del cementerio. Noté que él me seguía sin dejar de tocar esa maravillosa melodía. Eh, Todavía tuve la certeza de cruzar la salida de aquel panteón, y también observé que él permaneció sin salir del cementerio, tocando desde adentro y como dándome una despedida especial. Recuerdo haber volteado todavía en dos ocasiones, y tuve la certeza de verlo y de escucharlo todavía tocar, hasta que, ya estando un poco alejada de aquel cementerio, retrocedí un poco mis pasos, volteé hacia el interior del cementerio, pero misteriosamente el hombre y la música habían desaparecido. La música había cesado. Yo volteé, me cercioré nuevamente de que no hubiera caminado de una manera más ágil o aprisa hacia el interior, pero definitivamente había desaparecido. Esto se me hizo algo extraño, puesto que aquella amplia calzada que daba acceso al cementerio permitía descubrir con mucho detalle todo el movimiento de las formas y especialmente de las personas que ingresaran o salieran de aquel cementerio, y sin embargo no vi que estuviera por ningún lado. Lo busqué también en las inmediaciones exteriores y tampoco lo encontré. Y entonces, pues finalmente concluí que había desaparecido. Fíjese usted qué misterio, qué experiencia, yo puedo decirlo, maravillosa, y debo decirle que nunca olvidaré el amor con el que supo tratarme, y sobre todo la delicadeza de su consuelo y enseñanza.
pues esta es una historia, queridos amigos, que experimenté en mis 5 sentidos, es decir, en estado de vigilia, y ahora la traigo a usted, la relato a usted, forma parte de mi material del libro Seres de Mundos Extraños. Y queridos amigos, los invito a continuación a una breve pausa y regresamos en su programa Secretos Milenarios. Vamos, este es su programa, queridos amigos, mandando saludos a Venezuela, a Luis Castro, que nos manda unos mensajes maravillosos, un contenido muy alentador. Y también quiero mandar muchos saludos especiales a mis queridos alumnos de la universidad, de la Facultad de Negocios Internacionales, de Derecho y de Contaduría Pública. Y justamente esa petición de algunos de ellos, por lo que he preparado para este programa algunos casos de fantasmas que he observado en algunas escuelas. Ustedes saben que hay escuelas de muchos tipos, queridos amigos, y yo podría atreverme a decirle que en cada escuela se aparecen fantasmas distintos, es decir, no solamente almas distintas, sino de diferentes jerarquías. En las escuelas en donde se acostumbra a dar gran importancia a la aplicación de códigos de ética, de moral e incluso de religión, puedo decirle que no hay este tipo de presencia, sobre todo son instituciones que fueron fundadas desde el momento agradeciendo la bendición de algún ser divino o de algún protector especial. Este tipo de aulas, de escuelas, difícilmente pueden albergar cierto tipo de presencias, en especial cuando esas presencias producen escalofríos o que tienen formas y una gama cromática oscura, gris o incluso negruzca. Hay otras escuelas laicas en donde también se da mucha importancia a los códigos de ética y de etiqueta y sobre todo pues a las normas de urbanidad y de trato social entre el profesorado y los alumnos, ¿verdad? Y sin embargo, bueno, en todas las escuelas, como le reitero, se ve este tipo de presencias, en unas más que otras, en unas por un corto tiempo, en otras por más. Sin embargo, yo quiero decirle que en todos los casos este tipo de presencias no son recomendables. Ven ustedes, no es bueno que existan este tipo de fenómenos paranormales en los colegios o en las escuelas. Sobre todo porque tienen energías que destruyen la salud, la tranquilidad, la paz e incluso la prosperidad de las personas que se desenvuelven o que trabajan en estos planteles educativos. Yo podría dividir, de acuerdo a mi experiencia, que he tenido muchas visiones desde hace muchos años en este tipo de escuelas, podría dividir a los fantasmas. Primero, le puedo decir que existen las presencias de los fundadores, de los antiguos maestros, de la gente que ha trabajado por muchas décadas en estas instituciones.
que puede incluso pertenecer a diferentes departamentos no asociados directamente con la labor educativa, ¿sí? Con los educandos. Se suelen ver estos fantasmas, muchas veces están observando sin que uno pueda determinar a priori qué observan o si están siguiendo cuidadosa o atentamente nuestros movimientos. Algunos parecen estar recordando, pero los más de ellos parecen caminar sobre algunos pasillos, incluso flotan sobre algunos otros espacios y todos parecen ir muy ocupados como si se encontraran desempeñando una labor que implica mucha atención y cuidado. No suelen tener interacciones con los alumnos o con los educandos y la mayor parte de estos fantasmas se aparecen cuando hay cierta quietud ya en las aulas o en las escuelas. Entonces hay personas que, por ejemplo, trabajando en las escuelas dicen que las cosas que les son conocidas o les son propias, bueno, aparecen movidas o que cambian de lugar inexplicablemente y en todos estos casos nosotros sabemos que se debe a ese tipo de presencias. En todos los casos que le he mencionado, las personas que han estado familiarizadas con ese lugar o con el tipo de actividad que ellos desarrollaron en un aula, pues en todos los casos, le comento, se trata de fantasmas tranquilos, no son fantasmas que infundan miedo, que suelan, por ejemplo, producir descenso en la temperatura de los ambientes en las aulas, no son fantasmas que sean violentos, no lo son. Son personas o son almas de personas que visitan esos lugares ciertos momentos únicamente y además en actitudes pues de recogimiento, de concentración. Yo últimamente he visto al fantasma de un señor que trabajó por décadas en la universidad en donde imparto mi cátedra y suelo verlo haciendo lo mismo que hacía, muy concentrado barriendo o recogiendo algunas piezas necesarias para realizar su labor. Era una persona de mantenimiento muy querida y conocida de todos y que suele verse vagamente en algunas horas, sobre todo de lo que antes era el estacionamiento de aquella universidad. Y les comento, bueno, es normal. Luego tenemos a los fantasmas que están de alguna forma familiarizados con los lugares antes de que se convirtieran en escuelas, universidades o aulas de enseñanza. En algunos lugares, por ejemplo, había viviendas o había comercios y se suele ver fantasmas que estuvieron familiarizados con esos inmuebles, ven ustedes, o fantasmas que están familiarizados con las personas que trabajan o estudian en las escuelas. Los siguen, de hecho, por ciertos momentos, no los abandonan, se parecen permanecer algunos momentos cerca de ellos, simplemente disfrutando del contacto de ese ser al que tanto amaron. Estos son fantasmas también, por así decirlo, tranquilos, no producen ninguna perturbación ni un disturbio especial o terrorífico en los lugares. Pero hay otro tipo de fantasmas, queridos amigos, el de los educandos, fantasmas de jóvenes o de niños que estudiaron en esas universidades o que incluso no fueron o no estuvieron en ellas y que buscan estos ambientes. Recientemente tuve que impartir un curso de verano a una de mis queridas alumnas y noté que la puerta se abrió sin haber ninguna causa manual o mecánica aparente y en ese momento vi de soslayo que entraba un joven con sus tenis blancos, sus jeans, su playera de algodón. Vi que tenía la cara ensombrecida, sin embargo lo vi muy bien arreglado, como seguramente acostumbraba a ponerse cuando él iba a estudiar. Se sentó incluso a un lado de la chica y permaneció en silencio. Este tipo de fantasmas de educandos es muy común
en las escuelas y universidades. Hay varios tipos entre todos ellos, pero quiero decirle que son muy especiales los que acuden con mucho respeto. Me he fijado que suelen entrar momentos después de la hora normal de entrada de los estudiantes que están vivos y suelen sentarse un tanto apartados de ellos porque algunos pueden producir alguna incomodidad o inquietud entre las personas vivas muy sensibles. Entonces he apreciado que ellos llegan tranquilamente, se sientan y suelen poner mucha atención a los profesores, no porque aprendan lo mismo que lo están estudiando pues los aprendices, los educandos aún vivos. Los fantasmas, como yo les he dicho, tienen una manera diferente de aprender, puesto que el aprendizaje que realizan vincula la conciencia y no al intelecto, que ya no existe porque el cerebro se ha podrido o se ha desintegrado después de haber sido cremados o enterrados. Entonces, el aprendizaje que ellos realizan es diferente, involucran el sentimiento y a la mente de la conciencia y no están tan interesados en ese aprendizaje científico, técnico, tecnológico. Ellos están interesados muchas veces en las experiencias de vida que narramos los profesores o en la manera de conducirnos muchas veces, porque eso denota también un grado de conciencia, denota la experiencia de vida del maestro, del profesor, y es por esto que muchos fantasmas siguen a profesores ya de cierta edad y particularmente virtuosos. Ellos aprenden de eso. Entonces, a este tipo de fantasmas podemos sumar a todos los fantasmas o almas de los jóvenes que murieron antes de terminar o de concluir sus estudios universitarios y que tuvieron gran interés por estudiar a conciencia y que fueron además personas esmeradas, destacadas o brillantes. Yo recuerdo el caso de uno de mis queridos estudiantes, Rodrigo. Él estudiaba Derecho y siempre tenía una inquietud especial por saber si concluiría finalmente su carrera. Yo le aseguraba siempre que sí, porque además sentía una inquietud muy fuerte y jamás hubiera sido pues prudente haberle dicho que sentía o presentía algo contrario. Siempre le dije que era un estudiante destacado, particularmente virtuoso, muy pues educado además y muy considerado con los profesores. Y bueno, él fue asesinado pues antes de concluir sus estudios. Una verdadera lástima tuve cuando me despedí de él y le comento que estudiantes como él suelen visitar las aulas, incluso por mis labores universitarias. Casi me era imposible acudir al velorio y al entierro y escuché claramente que se acercaba a mí y me decía, maestra, ¿no me va a acompañar? Y por supuesto que en ese momento reaccioné, dejé todo lo que estaba haciendo y me tomé 2 horas de camino para llegar a aquel panteón tan lejano y despedirme especialmente de mi querido Rodrigo. Entonces, pues le comento, es un caso muy común el ver estudiantes en las aulas. Muchos tienen esa actitud de pues ser respetuosos con los maestros y de seguir teniendo interés en sus materias. No obstante, no se quedan largo tiempo, no son como los estudiantes vivos que deben de observar un horario y una disciplina rigurosos. Los fantasmas llegan y observan al profesor, observan a los estudiantes, se concentran, parecen concientizar muchas enseñanzas y muchas cosas que se encuentran aprendiendo aún en ese estado ya de conciencia y salen. Algunas veces inmediatamente, algunas veces permanecen un momento solamente en las aulas y después abandonan el salón lentamente. Pero las almas de estos estudiantes que suelen visitar los salones no son los únicos.
También existen espíritus que cazan y siguen a otros estudiantes un tanto pervertidos, son almas negras. Se siente inmediatamente la presencia de estos espíritus que producen disturbios. Por ejemplo, me ha pasado que teniendo algunos celulares conectados, he visto que los celulares sin ninguna causa son lanzados al vacío o que las puertas se azotan sin ninguna causa aparente o que incluso se producen movimientos perturbadores en las cosas que tengo en el escritorio. Recientemente estaba, de hecho, asesorando a dos de mis queridos alumnos ya tesistas y estábamos muy concentrados dirigiendo su tesis de negocios internacionales cuando súbitamente los tres escuchamos el sonido como de alguien que sorbiera lo último de una bebida a través de un popote e inmediatamente se escuchó también un sonido parecido a alguna maraca o alguna sonaja especial y pues mis alumnos se espantaron demasiado. Yo traté de hacerles ver que los objetos que se habían movido sobre el escritorio pues se lo habían hecho por alguna corriente súbita de aire, pero definitivamente no había viento a esa hora de la noche. De hecho, sí estaba abierta la puerta, sin embargo, una pared impedía las corrientes directas y además muy fuertes de aire. Mis estudiantes inmediatamente quisieron salir, terminamos la clase, ellos salieron, apagué la luz y al cerrar la puerta sentí claramente como si alguien que pesara pues el peso normal de un niño pues de entre 10 y 12 años, ¿verdad? Y quisiera impedir que yo cerrara la puerta desde adentro. Pues esos fenómenos son muy comunes en muchas escuelas. Incluso hay lugares en muchas de ellas en donde uno puede sentir escalofríos y hay algo que le impide caminar más adelante. Usted estará de acuerdo que hay siempre leyendas de personas que viven, por ejemplo, en ciertas áreas de la escuela, por ejemplo, en los baños, en donde se oyen voces de niños, entra uno y no hay nadie o que también se escuchan pasos o pelotas, ¿verdad? Como si alguien, algún infante estuviera jugando y que definitivamente no hay nadie a esas horas. Entonces estos fantasmas, le digo, todas estas presencias están atrapados porque son inconscientes muchas veces y no saben incluso que han muerto. Es un caso muy común entre las personas que mueren súbita o repentinamente, no ser conscientes de lo que están experimentando y como sus familiares no son personas acostumbradas a rezar, a despedirlos adecuadamente, a colocar cruces sobre las lápidas, a mencionarlos, pues ellos no entienden que han dejado este mundo. Entonces hay que ayudarlos a través de las oraciones, a través de las invocaciones. No hay que llamarlos continuamente, aunque tengamos o sintamos gran dolor por ellos. Hay que dejarlos partir en paz en todo momento. Y pues usted sabe que cuando mueren en la carretera se acostumbra a poner una cruz. Esto los ayuda también a darse cuenta de que deben irse porque han dejado este mundo. Ellos mismos, cuando saben que están muertos, empiezan a buscar nuevas salidas y nuevas luces que los entreguen al descanso y al reposo, pues más allá de la gran luz y del sol blanco, cuando fueron buenas almas. Entonces le comento, pues es muy necesario tener estas ceremonias y estos rituales por las almas de los fallecidos. Ahora, cuando hay este tipo de apariciones en alguna escuela, yo recomiendo que se manden a decir misas, que se rocíe agua bendita, que se rece por el eterno descanso de los que ahí murieron y fallecieron, si es que hubo tal situación o tal incidente, o de las almas que de alguna forma han infestado esos espacios de clase o esas aulas porque le comento, hay muchas escuelas laicas
y el personal definitivamente pues incluso son ateos, no creen en nada de estas cosas y lo que hacen es perjudicarse a ellos mismos porque no crean que por el hecho de no creer se van a acabar estas manifestaciones y esas almas dejan de existir y dejan de frecuentar esos espacios. Entonces lo más adecuado es encaminarlos y pues con todo esto hacer que ellos encuentren la paz y el descanso más allá de esta vida. ¿Ven? Porque en caso contrario perjudican la paz de los vivos y hay muchas almas negras que vienen incluso a cazar almas de los que todavía están vivos. Es muy peligroso en estos casos y no recomendable absolutamente en ninguna situación. A continuación, queridos amigos, les invito a ver una breve pausa y regresen con su amiga Abril de Montserrat a Secretos Milenarios. Regresamos a su programa, queridos amigos. Les comento, como ustedes han visto, hay protectores de luz que se encargan de dar esa ayuda y esa asistencia a los que estamos vivos y a las almas que han dejado la vida. Nosotros los mediums muchas veces podemos dar también esta ayuda a las almas que han partido y que nos la piden más allá de esta vida. Hay muchos tipos de fantasmas. Yo le he reiterado que podemos clasificarlos por su grado de bondad, por su grado de luminosidad, por las cosas que buscan, por las cosas que comunican, por las cosas que solicitan. Le he dicho también que nuestro planeta es un mundo multidimensional en el que existen muchas entradas y salidas del planeta. Entonces, así como recibimos la visita de seres luminosos y de otros que no lo son, bueno, también nosotros podemos dejar este mundo y visitar otras dimensiones a través del desprendimiento de nuestro cuerpo etéreo. Les he comentado que estos viajes son muy comunes y estoy segura de que usted ha escuchado o ha tenido particularmente una experiencia de este tipo en la que ya sea en estado de vigilia, es decir, despierto, o en un estado intermedio entre la vigilia y la ensoñación, ha sentido volar o ha visto otros panoramas u otros mundos, incluso ha visto a sus seres queridos en el futuro o tal vez en el pasado o a una gran distancia de donde se encuentran realmente. Entonces estas experiencias pues son normales, vean ustedes, las podemos realizar. Nosotros no estamos firmemente apegados a la materia, no somos pura materia y el espacio y el tiempo, mis queridos amigos, son infinitos y hay puertas por todas partes. Yo les había comentado en programas anteriores que existen las conocidas en el Triángulo de las Bermudas, en el Mar del Diablo, en la zona del silencio, ¿verdad? Y son puertas a otras dimensiones, pero también hay puertas que se crean. Por ejemplo, en las pirámides se sabe que hay pasos multidimensionales
Y por supuesto también están las puertas que se abren cuando una persona va a fallecer. Por ejemplo, en el dormitorio de cierto asilo o de cierta casa. Cuando una persona está próxima a dejar la vida, se abre esa puerta que la canaliza justamente al plano al cual debe ir. ¿Ven? Entonces les comento, es algo muy común. También es muy común ver fantasmas. Les comento, en las escuelas, pues hay de muchos tipos. En todos los casos, yo recomiendo que es muy prudente mandar decir misas, rociar agua bendita, orar por el eterno descanso de esas almas, porque no es aconsejable o recomendable tener esas presencias en un lugar en el que normalmente acuden los niños o acuden los educandos y se desenvuelven. ¿Ven? Incluso hay almas muy negativas o nefastas que viven de absorber la energía de los vivos. Son un tipo de vampiros especiales y acuden justo a las escuelas porque hay tanta energía de las personas que acuden justo, en especial durante las primeras horas de la mañana, que podemos decir que es hasta cierto punto normal. No obstante, hay que protegerse de esas presencias. Yo les recomiendo a mis estudiantes siempre usar una cruz, porque la cruz es un símbolo de máxima protección, no solamente para los judeocristianos o los católicos, sino para múltiples culturas en la antigüedad. ¿Ven? Y expresamente para los católicos tiene el significado especial y trascendente del amor que Cristo nos tuvo para morir por nosotros, salvando nuestra alma, y por supuesto de la resurrección. Entonces es un símbolo muy poderoso que incluso le he comentado, personas de otras culturas lo usan para alejar energías de desorden, de destrucción, energías que se conocen como asesinas en algunas culturas. Entonces, en lugares donde suelen producirse avalanchas o derrumbes o accidentes, inmediatamente se coloca una cruz para alejar el peligro. Úselo también, llévelo con usted, este símbolo prodigioso. No es un amuleto, tiene muchas diferencias con un amuleto. La cruz es un símbolo real y bueno, tiene además un significado muy profundo, especialmente para los cristianos. Entonces, bueno, queridos amigos, quiero decirle que todo el material que estoy entregándole en este programa, pues obedece justamente a un guión específico. Los relatos que le hago vienen comprendidos en mi libro Seres de Mundos Extraños, que es el libro que más vendo de toda mi colección de obras, tanto jurídicas como las destinadas a tratar casos paranormales y de simbolismo. Le comento, búsqueme también en Google, busque mis blogs, Abril de Montserrat. Tengo avances sobre temas que seguramente van a ser de su interés, si le gusta el simbolismo o las cosas paranormales. Tengo mi página, mi blog sobre, gracias a todos mis apreciados lectores, y es justamente una serie de testimonios, más de 600 testimonios que a través de los años mis queridos lectores y mis seguidores como usted, mi apreciado amigo, ¿verdad? Me mandan, me formulan, me escriben. Entonces tengo testimonios auténticos sobre apariciones fantasmagóricas, casos de nahuales, encuentros con seres de otros mundos extraterrestres y muchas opiniones sobre los temas que hemos tratado en este programa. En el caso actual, bueno, sabe usted, estamos desarrollando la serie El Más Allá, en donde hablamos de experiencias paranormales, pero quiero invitarlo especialmente para el día de mañana a las 3 de la tarde, mañana 6 de agosto, lunes 6 de agosto a las 3 de la tarde, a que nos vea en el programa Contacto. Está Fernando Correa, mi querido compañero, mi amigo, y en el cual vamos a desarrollar algunos temas sobre agroglifos, que son los símbolos y otras señales y bueno, también imágenes, diseños con diferente contenido. Uno de esos contenidos es el simbólico.
simbólico, ¿verdad? Entonces, quiero invitarlo para que el día de mañana, lunes 6 a las 3 de la tarde, nos acompañe en contacto. Vamos a estar transmitiendo y vamos a darle el contenido de los agroglifos temporada 2018. Independientemente de lo que tratemos el día de mañana, quiero decirle que el contenido, la interpretación completa de los símbolos de los campos de cultivo, agroglifos, crop circles o agrogramas, la encontrará también en mi blog relativo a la temporada 2018. Lo invito, querido amigo, a Agroglifos 2018, temporada completa, ya registrado en el Indautor, y en donde le externo por primera vez además cuál es el objetivo metafísico fundamental que tienen estos símbolos plasmados en los campos de cultivo. Son bendiciones para la humanidad, son guías eficientes que nos inducen a tener una conducta, ¿verdad? Y un amor especial hacia el conocimiento de la espiritualidad también más avanzado. Lo invito pues, querido amigo, a mi programa el día de mañana y lo invito también a ver mis blogs en Google o Google, Abril de Montserrat, y lo invito también a ver los programas de YouTube sobre la serie del más allá. Escríbame abrildemonce@gmail.com, en donde le contestaré personalmente, y si usted tiene alguna inquietud sobre este tema, también oportunamente trataré de responder. Quiero finalmente agradecer el favor de su atención, enviando muchos saludos a la ciudad de Puebla, a la familia Corro, a Areli Pimentel, a Clau Reyes y a todos esos bellos amigos que me acompañan desde diferentes partes de la República y aún del mundo. Me escriben desde Brooklyn, desde Venezuela, me escriben de Texas, me han escrito de Chicago, Los Ángeles y de nuestra bellísima República Mexicana. También de muchas partes de Sudamérica, especialmente Venezuela, Argentina, Perú, Guatemala. Les agradezco mucho su correspondencia. Algunos de ustedes me relatan testimonios sorprendentes sobre algunos tipos de fantasmas. Algunos, como Luis Castro, nos mandan videos sobre crop circles. Muchísimas gracias, querido amigo. Y trataremos también de mantenernos actualizados. Si ustedes me comparten sus contenidos, yo los subo al blog gracias a mis apreciados lectores, en donde ustedes podrán también consultar este contenido selecto. Les agradezco mucho, mis queridos amigos. Esto ha sido todo en su programa del día de hoy, Secretos Milenarios. Recuerden, sean felices.
Tanto en Argentina como Bélgica, los Estados Unidos, Puerto Rico e Inglaterra se ha venido reportando la presencia de supuestos objetos voladores no identificados. Estamos solos. Tanto en Argentina como Bélgica, los Estados Unidos, Puerto Rico e Inglaterra se ha venido reportando la presencia de supuestos objetos voladores no identificados.
No estamos solos. Tanto en Argentina como Bélgica, los Estados Unidos, Puerto Rico e Inglaterra se ha venido reportando la presencia de supuestos objetos voladores no identificados